Lo segundo con respecto a este tema, ¿qué quieres que Dios te haga?, tiene que ver con la manera cómo Bartimeo reconoció y creyó que Jesús es el Mesías. Él reconoce, cree y confiesa que Jesús es el Cristo y el ungido de Dios, así como aparece registrado en el verso 47 y 48. Y te lo voy a explicar de esta manera, siguiendo la secuencia. Resulta, amigo y hermano, que cuando Jesús entró a Jericó, lo hizo solamente con los discípulos. Pero cuando él sale de Jericó, que se va para Jerusalén, viene con los discípulos y con una grande multitud. Porque le recuerdo, amigo y hermano, que el personaje que movió las masas, que movió las multitudes y las sigue moviendo, se llama y se sigue llamando Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús viene saliendo con esa gran multitud, ellos vienen proclamando algo. Ellos, de salida de Jericó para Jerusalén, ellos vienen diciendo: Jesús de Nazaret, como una proclama. O Jesús el Nazareno. Ojo, no es Nazaret, refiriéndose, amigo y hermano, al pueblito del Señor Jesucristo, que para muchos, bueno, era un pueblo pequeño, era sinónimo de desprecio. Para muchos Nazaret era un lugar insignificante y hasta de mala reputación. Ustedes recuerdan a Natanael cuando le dijo a Felipe: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? A Jesús lo crucificaron. ¿Qué decía la tablilla? Jesús de Nazaret, rey de los judíos, también en señal de burla, de desprecio. Pero el Jesús de Nazaret también nos estaba hablando del Cristo humillado, del Cristo despreciado, así como el profeta Isaías lo enseñó en el capítulo 53. Y entonces la multitud viene proclamando eso: Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret llegó a oídos de Bartimeo, porque él era ciego pero no era sordo. Es más, Lucas, hablándonos de esta misma historia, dice que cuando Bartimeo escuchó ese bullicio, él preguntó que qué era eso. Y la gente le dijo: es que Jesús de Nazaret está pasando por Jericó. Y cuando él escucha, es cuando dice el texto que Bartimeo empezó a dar voces. Es decir, empezó a gritar más y más, empezó a levantar su voz. Significa también que Bartimeo empezó a hablar más fuerte, a clamar con un gran vocerío, de tal manera que muchos lo reprendían, muchos lo mandaron a callar. De hecho, la palabra reprender que usaron para acallar a Bartimeo es la misma palabra que se usaba cuando se reprendía a un endemoniado. Lo hicieron para llegar más rápido a Jerusalén. O tal vez lo hicieron, mandaron a callar, tal vez lo reprendieron, porque llegaron a pensar a lo mejor que Bartimeo no era digno de la atención del maestro, como lo vieron ciego, tirado junto al camino mendigando. Es más, algunos tenían la percepción en la época bíblica de Jesucristo, que cuando una persona estaba en estas condiciones era porque estaban en castigo divino, porque no merecían el favor de Dios, y a lo mejor por eso lo reprendieron y lo mandaron a callar. Pero Bartimeo no se dejó callar. No, la historia nos dice, como usted la escuchó al principio, que Bartimeo clamaba mucho más, gritaba más fuerte, porque él era ciego pero no mudo, y hablaba tan fuerte, era un clamor desesperado, pero con más ímpetu. Esto nos habla, amigos y hermanos, de la persistencia de Bartimeo, porque uno tiene que persistir y perseverar hasta el final, a pesar de todo. El hombre gritaba con una potencia de voz que Jesús lo escuchó. Pero vamos a analizar, amigos y hermanos, lo que Bartimeo está diciendo, su clamor, y te lo voy a dividir en tres partecitas. Él dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La primera parte, Jesús. Amigo, el nombre Jesús significa Salvador. Así como el ángel se lo anunció a María. Así como el mismo Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús el mismo, vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Así como se lo manifestó a Saulo de Tarso tendido en el suelo cuando le dijo: yo soy Jesús, yo soy tu Salvador, a quien tú persigues. Lo que quiero, amigo, que entiendan en esta parte es que solamente en Jesucristo hay salvación. El único camino de salvación se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él es la única opción, la única alternativa, amigo, para obtener la vida eterna, para ganarnos el cielo, para ser salvos. La única forma de salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió, pero también resucitó, ascendió, y estamos esperando. No te equivoques de camino, no hay otro. Y él mismo lo enseñó en Juan 14:6 cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo, nadie se salva sino por mí, dijo Jesucristo. Y Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. El apóstol Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, y a usted, amigo, y a todos nosotros: porque hay un solo Dios con D grande, con D mayúscula, el creador, el dueño del cielo y de la tierra, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De manera, amigo, otra vez te lo reitero, no te equivoques de camino. Hay uno solo, que se llama Jesucristo. Que no te vaya a suceder como, por ejemplo, la historia de una familia, que ellos habían planeado hacer un viaje hacia las montañas, pero el problema que se encontraron es que en cierto punto del viaje había muchos caminos, y un letrero con letras grandes decía: si escoges el camino equivocado te pierdes y nunca llegarás a las montañas y perecerás. Pero por cierto, amigos, escogieron el camino errado, el camino equivocado, el camino que no era. Y la historia nos dice que nunca llegaron a las montañas, que se perdieron, que murieron, y más nunca se supo de esa familia. Amado amigo, que esta no sea tu historia. Por eso repito, reitero, porque en la repetidera está la enseñanza. Jesucristo es el único camino de salvación. Ven a Él, recíbelo, acéptalo en tu corazón, entrégale tu vida, decida seguirlo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra alternativa. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Así como Bartimeo lo decía: Jesús. En la segunda confesión de Bartimeo, él dice: hijo de David. Este, amigo y hermano, era el término mesiánico favorito entre los judíos de la época. Pero él, cuando está diciendo hijo de David, está reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios. Él está reconociendo que Jesús es el Cristo. Lo que me deja dicho a mí que Bartimeo era 100% judío, que Bartimeo sabía quién era Jesús. Y lo maravilloso de esto es que todos los que venían proclamando Jesús de Nazaret se enteraron a través de Bartimeo que el que salía de Jericó para Jerusalén era el Mesías, era el Cristo, era el ungido de Dios. Y en esta parte, amigo, quiero decirte lo siguiente: Jesús no es un mito, Él no es una leyenda, Jesús no es una filosofía, Jesús no es un cuento. Jesús, amado amigo, no es una fantasía, no es sinónimo de religión. Jesús no fue el primer revolucionario que tuvo el mundo, como algunos lo piensan, sino que, mi amado amigo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios. Así como lo confesó el apóstol Pedro cuando estaban en una región que se llamaba Cesarea de Filipo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús mandó a los discípulos a preguntar a la gente de esa región: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose Jesús a Él mismo? Y coge la sorpresa que nadie sabía quién era el Hijo del Hombre. Nadie sabía quién era Jesús con ese nombre, con ese título, sino que al contrario empezaron a confundirlo con algunos personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, especialmente con algunos profetas que habían fallecido.
Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o cualquier profeta anónimo desconocido. Pero Pedro, inspirado por el mismo Dios, dice: tú no eres Juan, tú no eres Elías, tú no eres Jeremías, tú no eres cualquier profeta anónimo por allí que murió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y es tu noche, amado amigo, para que usted también lo reconozca de esta manera y que usted lo cree así, que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que Jesús es el Mesías. Y empieza, repito, entregándole tu corazón a Él, recibiéndole como tu Salvador, decidiendo seguirlo a Él hasta el final. Luego encontramos en el cierre de esta confesión que vemos a Bartimeo clamando por misericordia. Esa palabra misericordia traduce de muchas maneras: compasión, ternura, piedad, benevolencia, o sea que Dios es bueno. Sobre todo nos habla del amor intenso de Dios, de su amor incondicional, de su amor ágape, de su amor especial por la humanidad, de su amor verdadero por todos nosotros. Pero la misericordia divina nos está hablando de uno de los más grandes atributos. Y cuando digo, amigos y hermanos, atributos morales, es porque se parecen o porque tienen ciertas características que nosotros los humanos tenemos, con la diferencia que Dios las tiene en mayor grado y en grado único y especial. Por ejemplo, Dios es amor. Usted y yo también podemos amar. Dios es misericordioso. Nosotros también podemos practicar la misericordia. Dios es perdonador. Nosotros también podemos perdonar. Por eso se le llaman atributos morales. Pero lo que me llama la atención es que no vemos a un Bartimeo cuestionando al Señor por su ceguera o por su mendiguez. No lo vemos culpando a Jesús, no lo vemos censurándolo, no lo vemos reclamándole absolutamente nada, sino que más bien lo vemos pidiéndole y clamándole a Él por misericordia, que se apiadara de Él, que se fijara en Él. Y de hecho, amigo y hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo misericordia de Bartimeo. Se compadeció de este personaje, de este ciego, de este mendigo, de este hombre tirado junto al camino. Y así nos lo enseña Mateo, hablando de la misma historia, en el capítulo 20, la misma misericordia, la misma compasión que Jesús tuvo por Bartimeo hace más de 2000 años atrás, por extensión, es la misma misericordia para con nosotros, incluyéndolo usted, amigo. Mire, entienda que por su misericordia respiramos, por su misericordia tenemos vida, por su misericordia tenemos techo, vestido, alimento. Oh, gloria a Dios para siempre. Por su misericordia somos salvos, como Tito lo enseñó. Por su misericordia no somos castigados como merecemos por los pecados que cometemos. Así que creo que es motivo entonces, iglesia, de glorificar a Dios por su misericordia, de alabarlo por este atributo moral grande que Él tiene, de adorarlo, de darle gracias a Él por su compasión.